Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Grial del Tiempo. Hoy os traemos un tema muy del gusto de Javi, así que sin más retraso, no nos queremos hacer esperar más. Javi, cuéntanos un poco qué vamos a hablar hoy. Pues hoy el tema que vamos a traer, Fran, mezclado dos temas interesantes. Uno de los dos sí que tiene razón, que es de los que me gusta a mí. Vamos a hablar de romanos y vamos a hablar de cristianismo, de la época en la que ya es prácticamente el auge del cristianismo en el Imperio Romano. Y vamos a hablar de figuras como Constantino y Teodosio. Así que bueno, está interesante y vamos a ver si también podemos desmentir, ¿no?, alguna cosita, porque bueno, son sobre todo Constantino, ¿no?, prácticamente un emperador considerado casi como un santo, ¿no?, digamos, en la iglesia hoy en día, ¿no? Corren muchas leyendas, ¿no? El milagro del puente Bilbio, ¿no? Como su madre encontró la Vera Cruz en Jerusalén, ¿no? Muchas cosas que ya veremos si son verdad o no son verdad, ¿no? Eso es, lo has dicho, hoy vamos a desmitificar aquí cosas, hoy vamos a traer verdades a la mesa. Y sí, un poco de Constantino, también vamos a aclarar, bueno, un poco en qué momento se hizo pues oficial, ¿no? En qué momento se hizo legal, en qué momento se hizo oficial el cristianismo. Esa segunda parte me encargaré más de un tema que, bueno, como ya sabéis también me interesa mucho, ¿no? Que es la historia y el desarrollo del cristianismo. Y bueno, pues veremos un poco, ¿no?, esas etapas de cómo fue evolucionando a través de la figura de estos emperadores romanos. Y bueno, también tú lo has dicho, ¿no? Un poco cuál es la relación entre la Iglesia, entre el Estado, entre ese antiguo Estado romano. Y bueno, pues eso, hablar un poco de lo que es la relación en sí de esto y el desarrollo del cristianismo. Así que, Javi, hoy lo hacemos un poco al revés, ¿no? En los últimos capítulos yo introducía un poco el contexto. Aquí nos vamos a meter ya de lleno y bueno, antes de nada, pues yo creo que tenemos que saber más sobre Constantino, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué relación tiene con el cristianismo? Y ya luego sí, ya luego hablaremos de Teodosio y bueno, de ese desarrollo del cristianismo. Así que Javi, todo listo por mi parte. Adelante. Muy bien, pues sí, no, vamos a respetar ese orden cronológico, ¿no? Porque primero toda la historia empieza con Constantino, que digamos que es quien no lo hace oficial, pero sí que legaliza, ¿no?, el cristianismo, o sí, no lo deja de perseguir, entre comillas. Y luego, pues irás tú, ¿no?, con Teodosio, que sí que ya es la oficialización como tal, ¿no? Entonces vamos a empezar incluso un pelín antes de Constantino, ¿no?, para poner el contexto de mi parte de la historia. Bueno, nos encontramos en el siglo III. Todos los años que vayamos hablando, Fran, van a ser siempre después de Cristo en este caso, ¿vale? Entonces estamos ahí en ese siglo III, en la conocida como crisis del siglo III, porque es una época en la que bueno, se suceden, de hecho, bueno, no voy a ni entrar en nombres, ¿no?, porque se suceden emperadores uno tras otro, conspiraciones, asesinatos, eh, emperadores que duran un poquísimo tiempo, ¿no? Es eso, ¿no?, lo conocido como crisis del siglo III. Y digamos que esto sucede hasta la llegada de Diocleciano, ¿no? Llega la llegada de Diocleciano al poder, y lo que idea Diocleciano para poner freno a esta crisis es aquello conocido como diarquía, que seguro que a muchos os suena más como la tetrarquía, ¿no?, que vamos a ver cómo pasamos de una cosa a la otra. La idea de Diocleciano es que esta crisis pues, estaba causada principalmente porque nunca estaba claro quién era el sucesor, ¿no?, del emperador del momento. Y bueno, pues al no haberlo, pues muchos se sentían tentados de ocupar el lugar del emperador, ¿no?, lo antes posible. Entonces, lo que hace es generar esta diarquía en la que hay dos figuras de poder. La primera sería él mismo como Augusto, que es el emperador principal o emperador primario, y luego tendríamos una figura secundaria, ¿no?, un emperador secundario, vamos a decirlo así, que sería el César, ¿no? Tendríamos un Augusto y tendríamos un César, y este César sería el sucesor. Es un sucesor designado ya antes de la muerte del primer emperador, para dejarlo bien claro y que pues nadie se pudiese sentir tentado, ¿no?, de hacer estas cosas. Entonces, bueno, así lo hizo y eligió a su primer César, que no fue otro que Maximiano, ¿vale? Maximiano. Y bueno, empezaron así esta historia, pero bueno, aún así Diocleciano se dio cuenta de que los problemas que tenía el imperio en ese momento eran demasiados como para ser gestionados por únicamente dos personas, y lo que hizo es ampliar su idea a lo que conocemos hoy en día como la tetrarquía,
que es un poco la misma idea, pero dividiendo el imperio en dos, ¿no? Tendríamos 4 figuras de poder. Tendríamos un Augusto y un César en Occidente, o en la parte oeste, ¿no?, del imperio, y tendríamos un Augusto y un César en Oriente, en la parte del este del imperio. Hay que entender que tampoco estamos hablando de la partición oficial del imperio, ¿no?, que todos conocemos seguramente de cuando estudiamos historia, que era el imperio romano de Oriente, el imperio romano de Occidente. Esta partición todavía no es oficial. Esto seguramente, no sé si tú lo comentarás, Fran, porque esto ya se produce después de la época de Teodosio. Ese tema te lo dejo ahí, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, simplemente ahí pues... entraré yo. Exacto. No estamos hablando todavía de esa partición, ¿no? Simplemente se trata de una especie de partición a nivel más administrativo, quizás. Y bueno, pues estas nuevas figuras pasan a ser Diocleciano, que es el Augusto de Oriente, él se queda en Oriente, y eleva a su sucesor, ¿no?, a Maximiano, a su César, a la categoría también de Augusto, pero en Occidente, ¿no? Y tenemos estos dos Augustos, y luego cada uno de ellos elige a su sucesor. En el caso de Diocleciano, pues es Galerio, y en el caso de Maximiano es Constancio Cloro. Constancio Cloro será el padre de Constantino, ¿vale? Pero en este caso todavía no entra en nuestra historia Constantino. Y bueno, todo esto se produce a partir más o menos del año 293, toda la idea, ¿no?, de la diarquía, de la tetrarquía, y durante un tiempo, pues la verdad que reina relativamente la calma, la idea de Diocleciano parece que funciona, y todo esto hasta llegar al año 305. En el año 305 no se sabe muy bien si para dar ejemplo o también porque había estado bastante enfermo, parece ser que Diocleciano pasó una enfermedad bastante grave, decide retirarse del poder, lo cual es algo bastante inaudito porque es la primera vez que un emperador se retiraba del poder voluntariamente. Normalmente se morían de manera natural o los retiraban, vamos a decir, ¿no? Los retiraban ahí con asesinato de por medio. Entonces, no solo es eso, sino que además, digamos que presiona a Maximiano, al otro Augusto, ¿no?, al Augusto de Occidente, para que se retire a la vez, ¿vale? Se retiran los dos. Maximiano no de muy buena gana, ya lo veremos, pero se retiran los dos y dejan su lugar a los sucesores, ¿no? Es un poco para comprobar, pues, que la idea funciona, ¿no? Ambos se retiran, le entran los sucesores, Constancio Cloro y Galerio pasan a ser los nuevos Augustos, y llega el momento de elegir cada uno de ellos un nuevo sucesor, ¿no?, un nuevo César. Y en el caso de Constancio Cloro es elegido Severo como sucesor, ¿no? Y en el caso de Galerio es elegido Maximino Daia. Y aquí es donde ya empiezan los problemas, ¿no? Porque, como vemos, Constancio tenía un hijo que era Constantino, pero que no había sido elegido para ser César. Y a su vez también Maximiano, el Augusto que se había retirado, ¿no? El Augusto que, digamos, Diocleciano había obligado a retirarse juntamente con él. También tenía un hijo que se llamaba Magencio, ¿no? Y ninguno de estos dos estaba entrando en las líneas sucesorias, ¿no? Ninguno de los había sido elegido como César. Entonces, bueno, aquí ya empiezan a acumular un poco de rencor, empiezan a acumular poder. Y bueno, pues todo estalla ya en el año 306, cuando muere Constancio. Constancio Cloro muere y bueno, aquí ya se desata todo, ¿no? Porque Constancio Cloro es el que estaba en Occidente, le debería de haber sucedido su César, ¿no?, Severo, pero aquí ya, pues, digamos que Constantino, que se encontraba en ese momento en Britania, es elegido también, proclamado emperador por sus tropas. También Magencio, ¿no?, el que habíamos dicho que era hijo de Maximiano, también se declara a sí mismo emperador en Roma, porque se encuentra en Roma. También Maximiano, ¿no?, que se había retirado como Augusto, dice, vale, pues si mi hijo se ha proclamado emperador, yo también me proclamo emperador, y también se proclama emperador. Y bueno, es un momento un poco de locura en el que llegamos a tener en algún momento puntual hasta 7 emperadores autoproclamados, ¿no? A la vez tenemos, eso, como digo, ¿no?, los oficiales, que serían Severo y Galerio, y bueno, pues también Constantino, Magencio, Maximiano, Maximino Daia, tenemos uno en el norte de África que dura muy poquito, bueno, un poco de todo por ahí, ¿no? Entonces, y bueno, yo también voy a hacer un resumen, no voy a entrar ahí en detalle. Al final, cómo queda la historia, de manera muy, muy, muy resumida. La historia queda es que el emperador de Oriente acaba siendo Licinio, ¿vale? Un tal Licinio. No nos interesa mucho para nuestra parte de la historia, la verdad. Ahí queda en Oriente Licinio. Y en Occidente, finalmente, después de toda esta lucha de usurpadores, quedan Constantino y queda Magencio, ¿vale? Magencio en Roma.
y Constantino, pues bueno, bajando de Britania, ¿no? Y acercándose hacia Roma, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación. Y aquí llegamos quizás a un punto que es bastante conocido, ¿no? Por todos, que es la batalla del Puente Milvio, ¿no? Cuando en el 28 de octubre del año 312, pues Constantino llega a Roma y se produce esta batalla del Puente Milvio. Aquí la verdad que hay un momento un poco curioso, ¿no? De estos que no se entienden desde la actualidad, y es que realmente Magencio, que se encontraba dentro de la ciudad, se encontraba dentro de la ciudad amurallada de Roma. La ciudad estaba súper bien protegida, tenía las murallas aurelianas, que además él mismo se había ocupado de reforzar durante estos últimos, bueno, desde que se había alzado en el poder. Simplemente quedándose dentro de la ciudad le habría bastado, ¿no? Para poder resistir a Constantino. De hecho, incluso mandó destruir el puente Milvio, que es un puente que cruzaba el Tíber, para dificultar el avance, ¿no? De las tropas de Constantino. Pero en lugar de quedarse dentro de las murallas, después de reforzarlas, después de destruir el puente, pues bueno, por algún motivo, que en aquel momento imagino que debía de tener sentido, pero ahora mismo pues no parece muy claro, eligió salir, ¿no? Eligió salir y enfrentarse en campo. Eligió salir, cruzar el río, ¿no? De hecho, tuvo que reconstruir bueno, con una especie de barcos y maderas, ¿no? Reconstruir el puente y enfrentarse a Constantino pues en campo abierto, ¿no? Parece ser que un poco lo que le empujó a salir es que bueno, existía una antigua tradición de Roma que era interpretar los libros sibilinos y bueno, parece ser que los intérpretes de los libros sibilinos le dijeron que en esa batalla moriría el enemigo de Roma. Y bueno, él lo interpretó como algo favorable a él mismo, ¿no? Y bueno, pues salió, ¿no? Salió ahí a luchar. Entonces, bueno, como digo, ¿no? Se produce esta batalla en la que se produce una especie de milagro, ¿no? Que a día de hoy se conoce como eso, ¿no? Prácticamente desde la parte más cristiana se parece una especie de milagro. No sé si, Fran, tú habías escuchado hablar, ¿no? Algo de esta batalla, ¿te suena de algo? ¿Qué es lo que habías oído de ella? Sí, 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 algo he escuchado y bueno, lo que yo interpreto, ¿no? Lo que he podido leer es que la teórica influencia de Dios, ¿no? En Constantino, bueno, en esto se le aparece en sueños y le ofrece este mensaje, ¿no? No sé exactamente qué, pero bueno, creo que pintar una cruz en el escudo, o bueno, el símbolo, digamos, a través de ese símbolo de Dios, ¿no? Del Dios cristiano, Sí. importante, del Dios cristiano, pues confiando en él, ¿no? Y bueno, pues ofreciéndose a él, conseguiría ganar esta batalla. Sí, de hecho hay incluso una frase, ¿no? Que es algo así como, con este signo vencerás, en plan, con la cruz, ¿no? O con bueno, inicialmente es un crismón, hoy en día el signo más común es Un la cruz, ¿no? crismón, Pero exacto. sí, en aquel momento parece ser que era una especie de crismón, que lo tengo por aquí, lo he dibujado también para que lo veas tú, si no lo podría haber superpuesto ahí en el vídeo, ¿no? Pero es este símbolo de aquí, que de hecho a día de hoy seguramente se puede ver todavía en cementerios cristianos, en típicos mausoleos y cosas así, ¿no? No es un símbolo muy raro de ver, realmente está hecho por la letra Rho, ¿no? Que es esa especie de X, y esa especie de P superpuesta, que creo que se llama... No, la chi, perdón, la chi es la X y la Rho es esta especie de P, ¿no? Y que además son como la especie de las primeras letras del nombre de Cristo, ¿no? Entonces, en griego, siempre, claro, estamos hablando de en griego. Listo, sí. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se conoce, ¿no? Si a alguien le suena la historia, pues sí, es algo como eso, ¿no? Como que en aquella época, pues es el momento en el que Constantino se hizo cristiano, ¿no? Porque tuvo esta especie de visión y bueno, y gracias a eso, en teoría, ¿no? Estamos hablando un poco de lo que se conoce. Lo que sí que pasó realmente es que ganó la batalla. El 28 de octubre del año 312 se enfrentaron los ejércitos. Como digo, parece una especie de milagro porque la verdad que todas las ventajas y sobre todo la numérica estaban de parte de Magencio. Pero sí, contra todo pronóstico, pues Constantino ganó la batalla y bueno, en la huida tuvieron que cruzar el río, ¿no? El ejército de Magencio, se ahogaron multitud de ellos y entre ellos se ahogó el propio Magencio, ¿no? Y de hecho su cuerpo fue recuperado y su cabeza fue exhibida en un desfile triunfal al día siguiente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Sobre todo el hecho de que Magencio se aventurase fuera de la ciudad y más todavía la improbable victoria, pues muchos lo atribuyeron a un acto divino, ¿no? Pero bueno, ¿a qué dios se encomendaba, ¿no? Realmente Constantino en esta batalla, en aquella época?
Lo que nos llega a día de hoy es que sería el dios cristiano, evidentemente, como tú muy bien has dicho, ¿no, Fran? Pero vamos a intentar ver un poco qué es lo que, bueno, más a nivel de fuentes y a nivel arqueológico lo que nos llega, ¿no? Lo que realmente seguramente pasó. Lo más probable es que de joven, ¿no? Y como militar que era, pues Constantino seguramente hubiese sentido predilección por Marte, el dios de la guerra, pero más adelante, luego veremos bastantes pruebas de ello, parece que escogió al dios Sol, ¿vale? Al dios Helio Apolo, al invencible dios Sol, y era al dios al que seguramente pues rendía pleitesía, vamos a decir, ¿no? O rezaba o creía, ¿no? En aquel momento de su vida. Entonces, de hecho, hay una fuente, ¿no? El Lactancio, que habla, ¿no? de esta batalla muy poco después de que sucediese, pocos años después. Y, bueno, la puedo leer textualmente, que básicamente solo narra esto, ¿no? Veremos que es muy diferente a lo que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Simplemente Constantino fue advertido en sueños para que se marcase en los escudos el signo celeste de Dios y entablase así el combate. Hace como se le había ordenado y con la letra X girada con su extremidad superior curvada en círculo, marca el nombre de Cristo en los escudos. Claro, esto, o sea, si lo leemos así tal cual nosotros, parece que habla del cristianismo, ¿no? Pero simplemente lo que realmente le está diciendo es que pinte un símbolo, ¿vale? Que pinte un símbolo que además, por lo que se interpreta actualmente, no sería el crismón, sino sería simplemente invertir la letra, bueno, esta cruz, ¿no? Invertir esa especie de letra X y curvarle uno de los extremos, ¿vale? Este sería el símbolo que a día de hoy se cree bueno, que se refería en esa especie de sueño, que más tarde también ha pasado a ser un símbolo cristiano, ¿vale? Porque se puede incluir en la palabra cruz, en la palabra stauros, que es cruz en griego, pero bueno, cabe decir que ni el crismo. Sí, dime, Fran. Un signo, ¿no? Por lo que acabo de ver, me ha recordado bueno, un signo también al antiguo Egipto. Sí, Como decimos siempre, ¿no? Esa influencia también sí, del dios Sol y bueno, ya hemos hablado muchas veces de cómo las diferentes etapas históricas, como los diferentes estados, religiones, se iban sobreponiendo casi uno por encima del otro, iban cogiendo cosas de los demás. Me ha recordado simplemente bueno, a estos jeroglíficos, ¿no? Egipcios. sí. De hecho, si buscas la palabra estaurograma en Google, por ejemplo, te sale, ¿no? En muchos sitios te sale el parecido con el Ange egipcio, que es esa especie también. Bueno, sí, algo muy parecido a eso, ¿no? Pero con una especie de círculo arriba, ¿no? En lugar de... Está cerrado el círculo, ¿no? Pero sí, es bastante parecido. Pero bueno, como digo, ¿no? En aquel momento ni siquiera el crismón ni tampoco este estaurograma eran símbolos cristianos. Sí que posteriormente más fueron adoptados como tales, pero en aquel momento no lo eran. Y bueno, eh, sí que hay que ir viendo como posteriormente esta historia pues va creciendo, ¿no? Y en otra versión de la misma historia, ¿no? Ya es bastante posterior. Eusebio de Cesarea lo narra pues ya de una manera mucho más exagerada, ¿no? En la que, bueno, explica que en primer lugar se apareció, digamos, una luz a todo el ejército de los cielos, que le enseñó la señal de la cruz. Bueno, ya de una manera ya mucho más exagerada, ¿no? Que vemos que la historia ha sido retocada, ¿no? O sea, digamos que la más fiel, ¿no? Es esta que acabamos de leer, ¿no? Que simplemente le dice que bueno, es un signo, se le aparece Dios, tampoco dice que Dios, y que tiene que poner esa cruz curvada, ¿no? Pero no vemos ninguna mención al Dios cristiano. Y bueno, luego aparte, pues voy a ir mencionando bueno, de puntos que nos hace ver que seguramente pues, bueno, el dios en el que creía Constantino en aquel momento pues, no era otro que el dios Sol. Refiriéndose, por ejemplo, ¿no? A este último escrito, ¿no? Que ya mucho más exagerado, ¿no? Si todo el ejército hubiese visto ese milagro, ¿no? Esa luz, ¿por qué nadie habló o escribió anteriormente, ¿no? Sobre ello? Incluso el mismísimo Eusebio de Cesarea, ¿no? En obras anteriores que tenía nunca había mencionado esta luz, este signo cristiano en el cielo, ¿no? Todo esto no se había mencionado nunca antes. Eh, Aparte, en esta narración, ¿no? Exagerada que salió posteriormente, se hablaba de que se hizo una especie de estandarte, ¿no? Con el crismón, con el símbolo de Cristo, y las efigies de los dos hijos de Constantino. Y aquí hay un pequeño error, porque realmente en el 312, en el momento de la batalla, Constantino solo tenía un hijo, solo tenía Crispo. Todavía no tenía el segundo hijo, lo cual también pues, nos indica que esta segunda historia pues, seguramente haya sido exagerada, no haya sido glorificada. Además, hay también una fuente
en la que explica que en el año 310, 2 años antes de la batalla, Constantino sí que había tenido otra visión, pero en esta sí que habla explícitamente del dios Sol. Esta creo que se puede buscar, creo que está en los panegíricos latinos y bueno, lo menciona abiertamente, ¿no? Menciona abiertamente al dios Sol. Y aquí una que me gusta mucho, que además es muy evidente y seguramente cualquiera esto lo puede ir a Roma y puede verlo, ¿no? El arco de triunfo de Constantino, el que se encuentra al lado del... Es el arco que se encuentra al lado del Coliseo. No está... el que está dentro del foro, que también está cerca del Coliseo, es el arco de Tito, que también es muy interesante y algún día hablaremos de él, pero el que se encuentra, digamos, fuera del foro y al lado del Coliseo es el arco de Constantino, ¿no? Y este arco se construyó en el año 315, o sea, solo 3 años después de la batalla, como celebración, ¿no? Por esta victoria. Y no aparece ninguno de los... A pesar de que se ha dibujado, ¿no? Partes de la batalla y se ensalza y todo eso, no aparece ninguno de estos signos, no aparecen los escudos. Y en cambio sí que aparece Constantino realizando ritos de la religión estatal romana, de la religión pagana, ¿no? Que diríamos hoy en día. O sea que aquí está, bueno, bastante claro. Y bueno, la verdad es que a nivel arqueológico el dios Sol aparece en más de la mitad de las monedas acuñadas durante el reinado de Constantino, ¿no? Quien demostraba así pues, su fe total en él durante unos 20 años de reinado, más o menos. ¿Vale? Y luego un punto muy interesante también, Fran, es que en el año 321 Constantino decretó que el día oficial de descanso en el imperio fuera el dies solis. O sea, los domingos, ¿vale? El día de descanso son el día del sol, ¿no? Se decreta este día de descanso. Y de hecho, esto es súper interesante, ¿no? Porque en las lenguas germánicas todavía se llaman Eso es. así. O sea, en, Eso es. en- en inglés es Sunday, ¿no? Y tú lo sabes muy bien, Fran, en alemán, ¿cómo se dice domingo, ¿no? En alemán. Sonntag, Sonntag, Exacto, Sonntag, exacto. el día del sol. Correcto, correcto. Entonces, Y lunes, lo mismo, ¿no? Montag, el día de sí, la luna, y sí, sí, sí. Monday. Sí, eso tal cual. En cambio, lo que nos ha llegado a los cristianos, digamos, a las zonas más cristianizadas, es muy distinto. Porque, y esto seguramente quizás tú también lo comentarás después, este día de descanso de la semana, este domingo, no fue renombrado hasta el año 386, durante el reinado de Teodosio, del que nos hablarás tú, no fue renombrado hasta ese momento como Dies Dominicus. Dies Dominicus, que quiere decir literalmente el día del Señor. Y eso es lo que a nosotros tenemos. El Dies Dominicus, el Dominicus es el domingo, tal cual, nos viene de ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, es divertido, ¿no? Ver cómo a nosotros nos llega del cristiano y quizás a las zonas un poco más germanizadas o no tan cristianizadas, pues les llega de lo anterior, ¿no? De lo pagano y establecido por más ni menos que por Constantino, que en ese momento pues era un creyente del dios Sol seguramente. Así que, bueno, ese punto también me gusta mucho, ¿no? Tanto el del arco de Constantino como la verdad que me parecen muy claros en cuanto que sí, seguramente Constantino se fue cristianizando a lo largo de su vida y ahora lo acabaremos de ver, pero en aquel momento pues no, era seguramente un devoto del dios Sol o de los otros dioses romanos. Eh, entonces eso, lo que decía, ¿no? Lo más probable es que la visión original que tuvo Constantino, si es que la tuvo, porque muchas veces estas cosas se inventaban, pues esa visión seguramente fue con el dios Sol o que no hubiese tal visión o que, bueno, pues que los autores o el propio Constantino pues creasen la historia, ¿no? A posteriori y que más tarde se hiciese cuadrar pues con los postulados cristianos. En ese momento de la batalla pues no lo era y seguramente se fue convirtiendo poco a poco, ¿no? Posteriormente. Y seguramente de manera inicial se convirtió por motivos políticos, ¿no? Y una prueba de esto lo tenemos en las monedas. Vemos, ¿no? Que en las monedas de cobre, que son las que tiene la plebe, ¿no? Las que maneja la plebe, porque los patricios ricos romanos no manejan ese tipo de monedas. En las monedas de cobre sí que Constantino va haciendo desaparecer de esas monedas el dios Sol y bueno, va haciendo aparecer su efigie mirando al cielo, sí que ya en una especie de símbolo más cristiano, ¿no? Lo de mirar hacia el cielo. ¿Por qué, no? Porque es una especie de guiño, ¿no? Hacia la plebe, que sí, la plebe sí que se estaba extendiendo el cristianismo de manera muy, muy rápida, ¿no? Y un poco pues para estar en común con ellos, ¿no? En estar, bueno, para ser popular entre la plebe, pues hacer ese guiño, pero a su vez en las monedas, pues digamos, de más valor, no sé si de plata o de oro, seguían manteniendo los símbolos antiguos, ¿no? Los símbolos tradicionales, pues porque a las élites romanas no les gustaban los cambios bruscos, ¿no? No les hubiese gustado un cambio al cristianismo así muy rápido, ¿no? Entonces,
vemos que Constantino pues, era un político muy hábil, ¿no? Entonces mostraba un poco la parte del cristianismo hacia las multitudes y hacia las élites, se mantenía un poco en lo tradicional, ¿no? Y Podríamos decir bueno, que Constantino encajaría perfectamente en nuestro siglo, del siglo XXI sí, también. sí, sí, era un político, un político, muy un político. Aparte de otras cosas, pero sí, era un guerrero, era un político. Entonces, sí, en ese sentido son cosas que nos podríamos encontrar perfectamente hoy en día. Ese populismo, ¿no? Puro y duro. A ti te digo una cosa y al otro le digo la otra, ¿no? O sea, es así, tal cual. Eh, y no cabe duda de que le vino muy bien, ¿no? Porque al final le consiguió el poder absoluto. Habíamos partido de esta tetrarquía en la que hubo 4 emperadores, luego en algún punto de intermedio habíamos tenido hasta 7, y en el año 324, bueno, primero en el 312 vence a Constantino, se quita de medio Magencio, ¿no? Y se queda ya con todo Occidente, y posteriormente ya en el 324 tiene una victoria también sobre Licinio, creo que es la batalla de Crisópolis, creo que se llama, esto no lo tengo apuntado, pero diría que es Crisópolis, y ya se hace con el poder absoluto. O sea, que vemos que Constantino, bueno, su mezcla de estrategia guerrera y política le lleva a volver a unificar todo el poder en una sola figura, ¿no? En sí mismo. Y bueno, también es por eso, ¿no? Muchos piensan que seguramente encaja, a partir de aquí también empieza a favorecer más el cristianismo porque encaja un poco con la idea, ¿no? De un único emperador, un único Dios, ¿no? Entonces, todo eso es, bueno, son movimientos religiosos y políticos que le ayudan, ¿no? Y bueno, también en el 324 inicia la construcción bueno, la basílica, vamos a decir, en ese momento no sé cómo se llamaría, no sé si sería una iglesia, pero vemos que aquí en este momento ya apoya bastante, de manera bastante clara el cristianismo, porque inicia la construcción de lo que hoy en día es la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, ¿no? No es la misma que ha llegado a los días de hoy, pero sí, es una iglesia que duró más de 1000 años y se construyó ahí, justo en esa colina, porque, bueno, la colina se allanó, ¿no? Pero en ese punto donde decían que había sido enterrado San Pedro, ¿no? Después de ser martirizado, pues es ahí donde se enterró a San Pedro, y es ahí donde Constantino ordenó construir esa iglesia, ¿no? A San Pedro. Y bueno, ya a partir de aquí sí que ya vemos pues todo rasgos de cristianismo, claro, ¿no? En el 325 organiza el concilio de Nicea, ¿no? Un poco para unificar, y todo esto también le sirve de ayuda, ¿no? Porque digamos que unifica el cristianismo de una manera clara, con unas reglas claras, para que todo sea un poco, bueno, que todo quede bien ordenado y que le vaya bien también a él, ¿no? Para gobernar el imperio. Y bueno, también durante ya lo que queda de su vida vemos también algunos rasgos que no son de muy buen cristiano, la verdad, porque, bueno, en el 326 Constantino ordenó la ejecución de su hijo Crispo y luego posteriormente también de su esposa Fausta, seguramente por intrigas en la corte. La verdad que es uno de los motivos, por lo que yo he podido ver, no quedan del todo claros, pero seguramente pues porque estaban intrigando, ¿no? De alguna manera, o él así lo creía. Y bueno, esto pues evidentemente no, como cristiano no queda demasiado bien, o por lo menos hoy en día no lo veríamos así. Y bueno, un punto muy importante, la fundación de Constantinopla en el año 330. En el año 330 después de Cristo, la fundación de Constantinopla, la Nueva Roma, ¿no? Esa Nueva Roma ahí justo en el punto intermedio entre Occidente y Oriente, desde la cual puede tener ahí ese control, ¿no? Absoluto, y una ciudad que acabará siendo absolutamente vital para la historia. Y bueno, hoy en día no es otra que Istambul, ¿no? Eh, y bueno, ya finalmente, pues en el año, este punto también es muy interesante, en el año 337, cuando ya está ahí al borde de la muerte, es cuando finalmente se bautiza. Cuando finalmente se bautiza, no se bautiza prácticamente hasta que está a punto de morir. Y aquí, pues, hay varias interpretaciones, ¿no? De por qué esperó hasta el final si ya en teoría era cristiano, ¿no? Desde hacía años. Una de las interpretaciones es que no quería acabar de hacer, digamos que como seguir, a pesar de haber hecho gestos claros, ¿no? Hacia el cristianismo, quería poder seguir jugando a dos bandas, ¿no? Un poco. Y bueno, el bautismo sí que es un signo claro de conversión, ¿no? Un signo total. Entonces sí que si se hubiese bautizado antes, sí que ya no hubiese podido jugar a este juego, ¿no? Digamos. Y también un punto que me gusta mucho, y es que realmente, como hemos dicho, ¿no? Es un hombre que, a pesar de, bueno, de que hoy en día pues, se le considera prácticamente un santo, es un hombre que hizo pues grandes. Tampoco quiero caer en el presentismo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, se pueden considerar barbaridades, ¿no? Era un guerrero, hizo muchas batallas,
pues lo que habíamos dicho de Magencia, ¿no? Que se paseó por ahí la cabeza, había ejecutado a su propio hijo, a su esposa Fausta, ¿no? Todo esto son pecados imperdonables, ¿no? Para el cristianismo. Pero, bueno, el bautismo te permite entrar limpio de pecado en el cielo, ¿no? Cuando mueres. Y entonces, claro, bautizándote al final de tu vida es la única manera de garantizar que no te da tiempo a cometer ningún otro pecado más, ¿no? Hasta que mueres. Digamos que ya te bautizas y mueres y ya entras libre de pecado, ¿no? Al cielo. Entonces, también es muy posible que lo hiciese por este motivo, para asegurarse de que ya al final de todo se liberaba de todo pecado y sí, y entraba, ¿no? De esa manera se aseguraba el cielo, se ganó el cielo ahí en el último momento. Y nada, fue enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla. Y bueno, es uno de esos cadáveres que nunca se han encontrado, ¿no? Es una de esas tumbas que están sin encontrar. En este caso no es como otras, ¿no? Que seguramente algún día podemos hablar de este tema, Fran, ¿no? Típicas tumbas ahí sin encontrar, ¿no? Que si Atila, que si Alejandro Magno, ¿no? Y muchas otras. Pero en este caso es algo bastante improbable porque, bueno, esta iglesia pues fue saqueada, ¿no? Durante las cruzadas, luego cuando entraron los otomanos, entraron en Constantinopla, fue completamente destruida y bueno, se erigió encima suyo una, bueno, ahora no me sale el nombre de Mezquita. una mezquita, correcto, una mezquita. Entonces, bueno, lo más probable es que en alguno de esos saqueos pues fuese robado o fuese completamente destruido, ¿no? Entonces, no, en este caso no hay ninguna cruzada indiana jonesca, vamos a decir, que pudiese encontrar esta tumba. No está escondida por ahí en algún lugar secreto, sino que lo más probable pues, es que esté ahí, que haya sido destruida o que haya sido completamente saqueada. No queda absolutamente nada de ella. Y nada, este es el final. Añade también a este misterio dónde está la calavera de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran Sí. capitán. Eso Es no lo así, había, no pero lo había eso escuchado. ya lo dejaremos, porque es un tema muy interesante el que hemos comentado una vez tú y yo entre bambalinas esto. Sí, sí, Yo dejo también ahí el tema del gran capitán. genial. Pues sí, hay que hacer un capítulo sobre ello, sin duda. Y nada, este es el final de Constantino, Fran. Yo dejo aquí la historia. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Javi. Yo creo que hemos tenido un buen repaso, ¿no? De quién era Constantino, de dónde sale, digamos, esa bueno, legalidad, ¿no? Se le otorga la legalidad al cristianismo y, bueno, pues un poco entender, ¿no? Lo que siempre decimos, que una cosa es la fe propia que cada uno pueda tener y otro es obvio, es la historia lo que nos enseña esa relación entre religión, sea cual sea, y poder, ¿no? Religión y Estado, es casi desde el origen de la humanidad, nos encontramos siempre ese vínculo entre el poder y la religión y, bueno, en este caso de Constantino, parece bastante claro, ¿no? Por todas las pruebas, ¿no? Yo no iba a decir indicios, pero son Sí, evidencias sí. que nos has dado que puede que sea así, ¿no? Que luego no sabemos lo que estaría lógicamente dentro de su fe, de su cabeza, si realmente lo pensaba, pero los pasos que fue dando pues, fue precisamente eso, ¿no? De alinearse de una forma política con el cristianismo y, bueno, pues luego totalmente abrazarlo. Así que, vale, pues me parece perfecto. Podemos seguir. Como curiosidad, entre la muerte de Constantino y el reinado bueno, el periodo del emperador Teodosio I, que es el 379 hasta el 395 después de Cristo, si no he contado mal, hay unos 7 emperadores. Ujú. Volvemos a lo mismo, ¿no? Los diferentes, nos has dicho muy bien, ¿no? Pues los diferentes emperadores que estaban en el mismo tiempo y tal, pero vamos a decirlo así, había unos 7, los 7 principales. Y bueno, para entender un poco por qué Teodosio I es el que hace del cristianismo la religión oficial del Estado, ¿no? Ya no solo legal, sino completamente oficial. Creo que tenemos que irnos un poquito antes. Estamos hablando ya de final del siglo IV, ¿vale? De hecho, se hace oficial en el 380 a través del Edicto de Tesalónica, pero nos tenemos que ir en ese mismo siglo, unos años un poco antes, y es hablar un poco de la figura de Arrio, ¿vale? Arrio era un sacerdote, el sacerdote cristiano de Alejandría del siglo IV. Esta figura de poder bueno, fue conocida principalmente por lo que él entendía que era Jesús, ¿no? Que era Jesucristo. Él decía que Jesucristo era hijo de Dios, pero no era Dios en sí.
Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Es ir, bueno, en contra de lo que hoy conocemos como la Santísima Trinidad, ¿no? Ir estos valores que son la fe de, bueno, son la base de cualquier variante del cristianismo, ya sea el catolicismo, el cristianismo ortodoxo, el protestantismo, dentro del protestantismo, luteranismo, calvinismo, en fin, todas las diferentes variantes. Si algo coinciden es en eso, ¿no? Que existe esa Santa Trinidad, ¿no? Digamos, esa figura de Dios, Padre y Espíritu Santo en uno. Lo interesante de esto es, como digo, la figura de Arrio, que dice, ¿no? Jesús, pues es una persona, digamos, quizá más, bueno, lo que podemos entender como alguien más físico, no es en sí Dios, sino que es un hijo de Dios, y entonces él muere y, bueno, pues a partir de ahí ya muere, no viene después ese, digamos, reino de los cielos eterno, ni eso que supone que Jesús sea Dios. Fran, Entonces, esto es dime, dime. súper interesante porque esta doctrina es la que llegó de mano de los visigodos aquí a España durante mucho tiempo. Eran arrianos, o sea, aquí en la propio territorio, en nuestro propio territorio en España, los visigodos durante los primeros años eran otra cosa que arrianos. Lo que pasa que luego esto ya fue considerado una herejía, porque como tú dices, pues no consideraban que Jesucristo fuese de la carne del propio Dios, ¿no? Por decirlo así, no era un Dios en sí mismo. Y bueno, esto se convirtió en herejía y sí que ya luego pues ya llegó el catolicismo, ¿no? Pero sí, aquí llegaron esos germanos varios años, todavía bastantes años después, todavía llegaron con esas creencias aquí a Hispania. Totalmente, totalmente. Has tocado un punto que justo quería comentar, que era, bueno, ya que lo has sacado, era el tema este, ¿no? De cómo luego las diferentes tribus bárbaras, como ostrogodos y visigodos, vándalos, adoptaron el arrianismo, ¿no? Cristianos, Sí. pero arrianistas. Luego ya a través bueno, de diferentes luchas, diferentes misiones, también, bueno, lograron, digamos, adoptar ya ese catolicismo, que ahora voy a explicar también lo que es realmente el catolicismo y entender un poco, ¿no? De dónde viene. Pero bueno, entendemos, es muy importante que ya hayamos hablado de esto, del arrianismo y del cristianismo niceo. ¿Vale? El cristianismo niceo es el que se toma el concilio de Nicea del 325, bueno, Ujú. de la época de Constantino, en donde, como decimos, pues ya se hace oficial, ¿no? el cristianismo. Y digamos que a partir de ahí el oficial, por una parte del Imperio Romano, es ese cristianismo niceo, que es, digamos, lo que hoy en día bebe pues el resto de todas las variantes del cristianismo, ¿no? Básicamente, además de la Santa Trinidad, como hemos hablado, pues bueno, diferentes cultos y diferentes ritos que eran diferentes al arrianismo. Entonces nos encontramos un momento clave en donde hay una corriente de cristianismo niceo y una corriente de arrianismo, ¿no? Para entender por qué Teodosio I hace esto, oficializa el cristianismo, nos tenemos que ir un poquito antes al emperador Valente, que también, bueno, gobernó durante el Imperio Romano de Oriente, del 364 al 378, es decir, pues justo después, y nos encontramos que la figura de Valente era un cristiano arriano. Es decir, era un cristiano arriano que de hecho persiguió bueno, lo que eran los cristianos niceos, ¿no? Esos cristianos primitivos, si los quieres llamar así, ya legales pero primitivos. Entonces nos encontramos con Valente como un arriano. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que, bueno, y luego llega Teodosio y él es todo lo contrario, él es un cristiano niceo. Entonces volvemos a ver aquí en Roma, ¿no? Como esta vez nos has hablado mucho de las diferentes luchas de poder, ¿no? Entre Constantino, Magencio y, bueno, por el puro poder. Ahora hay que añadirle un factor extra, ¿no? Que es además bueno, de poder y todo, es el factor religioso, ¿no? Es decir, tú qué corriente de cristianismo, de cristiano eres. Y como decimos, Teodosio I era, bueno, pues un cristiano niceo. Entonces decide en el 380, apoyado también por, bueno, pues diferentes emperadores no tan oficiales, vamos a decirlos como él, Graciano y Valentiniano II, decide, bueno, crear este edicto de Tesalónica en el 380 después de Cristo, en donde se hace el cristianismo como la religión oficial del imperio. El cristianismo niceo, y aquí está el tema. Le hacen el cristianismo niceo y entonces, a partir de aquí, Teodosio empieza a equiparar el paganismo, ¿no? Lo que nos has hablado muy bien de Constantino, de esa religión del Estado de Roma, ¿no? Bueno, el dios Sol y los diferentes
dioses que ellos tenían, y también dentro de ese saco pues mete al arrianismo, ¿no? Dice, no, aquí la religión oficial es el cristianismo, pero es el cristianismo niceo, el arrianismo pues también es como una especie de herejía y lo tenemos que perseguir. Entonces, bueno, pues empiezan, como todas las religiones han tenido, pues batallas contra arrianos, persecución de arrianos, y bueno, también pues lógicamente destrucción de templos paganos y bueno, un poco también la destrucción de esa cultura, ¿no? Pagana, sobre todo. Y bueno, eso yo creo que es muy clave para entender este origen y el porqué del cristianismo como religión oficial de Roma. Entonces, sí, algo que nos has dicho también y que, bueno, va acorde con esto es precisamente esa visión, ¿no? De decir, es más fácil, digamos, identificarse con un solo Dios, con un solo Ujú. emperador, intentar mantenerlo todo junto, aunque ya estamos hablando de casi el momento decisivo donde se separan los dos imperios, ¿no? Que pasará justo después. Sí. Pero bueno, una forma de intentar controlar lo que ya se estaba saliendo de madre, ¿no? Que diríamos hoy en día. Entonces, vale, tenemos este porqué, ¿no? de Teodosio oficializando el cristianismo. Luego nos encontramos también bueno, un momento bastante interesante, que es el momento en el que ya la iglesia como tal empieza a ganar poder, ¿no? Y las diferentes figuras de los obispos empiezan a tener esa influencia bueno, en el Imperio Romano, ¿no? Por ejemplo, San Ambrosio de Milán, que después de una batalla de Tesalónica, la batalla de Tesalónica que tuvo Teodosio I, donde también, bueno, pues iba cometiendo, en parte combatiendo a su propio pueblo, ¿no? Por diferentes motivos, pues San Ambrosio le dijo que tenía que hacer penitencia, le forzó a hacer penitencia, ¿no? Algo, digamos, impensable en otros siglos, ¿no? Que una figura incluso, bueno, que a priori parece que esté por debajo, le diga al emperador, no, ahora tú vas a hacer penitencia porque esto que has hecho no se puede controlar, no se puede permitir, ¿no? Entonces nos vemos como es uno de los primeros signos de, hey, está muy bien el Estado, pero la Iglesia está por encima, ¿no? O sea, que luego vimos mucho más adelante ya en la Edad Media, en la Europa Mm. occidental, ¿no? Como bueno, los estados pontificios tenían un poder bestial, ¿no? Prácticamente más representativos que lo que eran los diferentes emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico o lo que tuviésemos en fin, o en Francia, ¿no? La península ibérica, en fin. Y bueno, ahí nos vemos este momento clave y a partir de ahí, pues sí, ya aparece bueno, muere Teodosio I y se divide el Imperio Romano ya completamente oficial en el 395 entre Honorio, que será el nuevo emperador de Occidente, y Arcadio, que es el de Oriente, que son pues sus hijos, ¿no? Aquí ya viene lo interesante un poco bueno, saber para dónde vamos a ir tirando, ¿vale? Que es el Imperio Romano de Occidente cae en el 476, cuando Odoacro depone a Rómulo Augusto en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, lo que es el Imperio Bizantino, ¿no? Que se conoce más adelante, pues cae en el 1453 con la caída de Constantinopla por parte de, bueno, la toma de los otomanos. Entonces, has comentado algo muy curioso, ¿no? Porque a lo mejor algunos decís, ah, vale, pues es justo en este momento, ¿no? Cuando se dividen los dos imperios, en donde el Imperio Romano de Occidente, pues es católico y el Imperio Romano de Oriente, pues ya son los ortodoxos y tal. Ujú. Y no es del todo así, porque realmente al inicio de todo este cristianismo niceo eran católicos. Era católico en el sentido estricto de la palabra griega, que vendría a decirse así, algo así como católicos, que nos quiere decir que es universal. Es decir, eran cristianos universales. Como tal, no somos arrianos y como en este momento las dos corrientes principales son el niceo y el arriano, consideramos el arriano una herejía, por lo tanto el niceo es el universal, es el católico. Esto es así tanto en Occidente como en Oriente. ¿Qué sucede? Que nos encontramos ya siglos más adelante, bastante más adelante, ¿no? En el 1054, en el cisma de Oriente, en donde por diferentes motivos que ahora iré explicando, ya sí que vemos completamente esa división en lo que sería el catolicismo como tal, que se sigue quedando como ese nombre centrado en la Europa occidental, y bueno, el cristianismo ortodoxo, que es lo que bebe, ¿no? Lo principal de Bizancio, del Imperio Bizantino,
y con la figura del patriarca de Constantinopla como la gran figura, ¿no? Entonces esto es importante saber, ¿vale? Pero pensar que esto sucede en el 1054. Todavía no hemos llegado ahí y nos encontramos a unos cristianos niceos universales, vamos a llamarles así. Entonces, bueno, pues ya hemos explicado un poco la diferencia entre el cristianismo niceo y el arrianismo. Y bueno, creo que es el momento también un poco de hablar también de qué sucede, sobre todo en Occidente, que es mucho más complejo. No podemos hablar de todos los diferentes reinos y, en fin, todos los diferentes pueblos bárbaros que fueron llegando, pero como Javi ha apuntado muy bien, al principio pues tenemos pueblos aquí como en la península ibérica, los visigodos, que eran arrianos, pero se fueron convirtiendo hasta hacia este catolicismo, sí, cristianismo universal, barra catolicismo. Y bueno, el arrianismo fue desapareciendo, nos encontramos pues con figuras bestiales, ¿no? Figuras muy importantes como por ejemplo Clodoveo en el 496, el rey de los francos que se Mm. convierte a este cristianismo universal y que a partir de ahí pues y bueno, ya empieza a surgir lo que sería el germen de Francia, ¿no? De ese estado, bueno, un estado clave en la creación y desarrollo de Europa. Nos encontramos también como, es curioso, pero después de la caída del Imperio Romano de Occidente, realmente lo que queda como poder o lo que sigue permaneciendo como poder es la Iglesia, ¿no? Son los diferentes obispos, son los diferentes monasterios que se van creando. Nos encontramos ya a partir de pues, ese siglo V, siglo VI, como los monasterios, las bibliotecas, ¿no? de la antigua Europa, donde bueno, se recogía todo ese saber, toda esa cultura, y donde la figura de los obispos seguía siendo muy fuerte, ¿no? Quizá debido a que nos encontramos a una gran tribu de pueblos bárbaros, quizá no tan organizados ni tan fuertes, entonces la figura de lo que, digamos, lo que permaneció en esas tierras que habían sido, bueno, conquistadas por estos bárbaros, pues eran los obispos, ¿no? Y era la iglesia. Y bueno, lo dicho, ¿no? Figuras como por ejemplo San Benito de Nursia, ¿no? Que es, bueno, quizá lo que hayáis estudiado historia un poco más en profundidad, pues es una de esas figuras medievales, ¿no? Del alto medieval, ¿no? Comienzo de la época medieval, clave, ¿no? Para entender la vida monacal, entender también bueno, esas reglas quizás más estrictas al principio, ¿no? De la disciplina, de la oración, del trabajo. Y bueno, nos empezamos a ver cómo, hey, cuidado que aquí en Occidente realmente casi la Iglesia o el papel del cristianismo está casi por encima, ¿no? de lo que es el Estado o los diferentes estados, porque tenemos muchos. ¿Cuál es la diferencia? Que en Oriente esto no es tanto así. Básicamente porque, claro, en Oriente el Imperio Romano de Oriente no cae hasta el 1453, si no me Tres, equivoco. 453, sí, sí, sí. Em, Exacto. Entonces nos encontramos con un imperio mucho más fuerte, que sí que es cierto que con el paso de los siglos se va debilitando, debilitando y mucho, y al final ya solo queda prácticamente lo que sería pues esa Sí. parte, digamos, del estrecho del Bósforo, ¿no? Al Por ambos lados, final Grecia. es prácticamente la ciudad de Constantinopla sí, la parte un poco del mar, del estrecho y no sé si algo más, porque sí, decayó de manera muy, muy, muy bestia. Mm. Exacto, vamos, se va quedando cada vez más reducido, pero lo que sería, digamos, ese imperio romano, pues de Oriente sigue estando ahí y en este momento nos encontramos con un cesaropapismo, ¿no? Que es decir, bueno, los diferentes emperadores romanos de Oriente, digamos que eran un representante de Dios en la tierra y no había una figura clave como era bueno, el obispo de Roma, sino que ellos tenían los diferentes patriarcas, ¿no? Como el patriarca de Constantinopla, que era el más importante, o sigue siendo quizá el más importante, el de Alejandría, el de Jerusalén, pues los diferentes patriarcas, ¿no? Que estaban, digamos, pues trabajando codo a codo con ese estado de Bizancio, pero que no estaban, digamos, por encima de él, como si hubo en Occidente. Entonces, por estas cosas, ¿no? Por cómo entender un poco el papel de lo que son las iglesias en Occidente y en Oriente. Eso es una de las claves para entender el cisma, ¿no? Decir, hey, el Papa
Papa, los ortodoxos, ¿no? En ese momento dicen, no, el Papa es un obispo más, es el obispo de Roma, pues como podría ser el patriarca de Roma, ¿no? Vamos a decirlo así, como es el patriarca de Constantinopla y ya está, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que los católicos, bueno, el Papa, pues es la figura esencial, ¿no? Es realmente el representante de Dios en la tierra y no era el emperador. Vemos también como, por ejemplo, en un pequeño detalle del Espíritu Santo, ¿no? Que se nos dice que, bueno, los dos creen en la Trinidad, pero por parte del catolicismo se dice que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, mientras que en la religión ortodoxa, el cristianismo ortodoxo se dice que solo procede del Padre, o principalmente procede del Padre. Y bueno, nos encontramos también uno de los factores más claves, ¿no? Que es la lengua. La lengua en Occidente era el latín y en Oriente era el griego. Y también un poco unido con eso nos encontramos lo que es en sí los códices y digamos un poco esa especie de legalidad, ¿no? Que en el antiguo Imperio Romano de Occidente, pues lógicamente beben del derecho romano. Y en Oriente bueno, se basa más en la filosofía, en la mística. Mm, Bueno, si algunos estáis puestos en el tema del zoroastrismo, pues lógicamente no tan extremo, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Más enfocado hacia esa mística, hacia esa filosofía, y los romanos, bueno, pues estarían más enfocados a lo que es la legalidad romana, ¿no? Algo más pragmático, vamos a decirlo así. Y me dejo aquí para el final. Para el final me voy a dejar, sí, yo creo que hemos comentado ya un poco, algo muy curioso, que es precisamente hablando de esta división entre el cristianismo católico, ¿no? Y el ortodoxo, que son los ritos. Y dentro de los ritos hay uno muy interesante sobre el pan. Hay un cristianismo, ¿vale? Javi, esta es pregunta para ti. Una de las dos corrientes del cristianismo entiende el pan que se celebra en la Eucaristía, ¿vale? Ujú. El pan con levadura, tiene que tener levadura, y otra que dice que no, que el pan no debe de tener levadura. Digamos, qué corriente opina esto? Ah, me has pillado, ¿eh? Porque yo sé que, claro, evidentemente sé que en el rito católico se hace todo el tema del pan y del vino, ¿no? Pero no sé si ese pan eh, debe llevar o no debe llevar levadura. Lo desconozco. ¿Tú cuál dices? Que Yo uno diría que, dice sí yo con diría levadura que, y el yo otro diría sí. que aquí el catolicismo occidental no tiene que llevar levadura. Bien, bingo, bingo, bingo. Premio para ti, premio para ti. La Porque verdad es que un es, pan, es algo que la hostia es algo muy soso, ¿no? Es algo muy seco, no sé, esa fama tiene, ¿eh? Yo, claro, no lo sé. Exacto, exacto, es el tema, ¿no? Y cuando uno ve la ostra, no puede haber levadura, es simplemente Mm. 2, 3 milímetros, no hay nada de ahí que pueda crecer. Y este es un tema muy interesante, es así, el catolicismo entiende que se debe celebrar el pan sin levadura y bueno, la religión ortodoxa, el cristianismo ortodoxo con levadura. Y aquí viene un poco lo interesante, que esto fue una de las causas también del cisma de Oriente, ¿no? Un poco entender pues claro, es una causa secundaria, pero bueno, es lo mismo para nosotros, para alguien del 2025, ¿no? Que puede decir, bueno, ¿qué más da, levadura o no, no? Pero claro, pongámonos en el año 1054, ¿no? Donde, bueno, pues la religión lo era todo, ¿no? Este tipo de Sí, sí, no, cuestiones no. era algo importante, ¿no? Y claro, un poco lo que decía la corriente católica decía, no debe tener levadura porque la Eucaristía que celebramos está muy basada en el Pesaj judío, en la Pascua judía. La Pascua judía es algo que se celebra más o menos también por las fechas de nuestra Semana Santa cristiana, cristiana católica, en donde bueno, se conmemora la liberación del pueblo de Israel bueno, hace 3000 años bajo el yugo, ¿no? Bajo la esclavitud de Egipto. Entonces, en ese evento, pues se dice bueno, que se pintaron las casas de los diferentes, se pintaron las puertas de las diferentes casas de los judíos con sangre de cordero, y se invitó también a comer un pan sin levadura y unas hierbas amargas, un poco como para marcar ese inicio de la liberación, para evitar también, digamos, la visita de ese ángel de la muerte que iba a ir matando primogénitos y tal. Entonces, bueno, al ver la sangre en la
la puerta la sangre del cordero y, bueno, tener esta pequeña comida, ¿no? de celebración de la liberación, pues así evitaron que no, bueno, que no fuesen masacrados, ¿no? Entonces, claro, lo que se dice mucho, lo que se comenta, eh, es que realmente lo que Jesús hizo en esa última cena era en parte celebrar este Pesaj, ¿no? Porque es, bueno, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Jesús y sus Sí, discípulos, pues lógicamente eran judíos, no podían ser cristianos porque todavía no habíamos llegado a ese punto. Y entonces se dice que se estaban celebrando esto. Y como en el Pesaj el pan era sin levadura, principalmente por un tema de celeridad, es decir, necesitamos algo rápido, esto es, bueno, sí, como una especie de última cena, esto es lo último, y a partir de aquí ya debemos escapar de Israel, por lo tanto no tenemos tiempo para fabricar este pan con levadura y tampoco es, bueno, es un gesto bueno, de un poco de pureza, vamos a decirlo así. Entonces el cristianismo católico entiende que como Jesús lo celebró sin levadura, se debe mantener sin levadura, ¿no? Que luego este pesaje se convierte en lo que es la Eucaristía, ¿no? Por la frase, lo que dice Jesús, ¿no? Que dice, soy el Cordero de Dios, que hoy todavía se sigue sí, cantando, pues sí. precisamente haciendo un poco eso, y la sangre como el vino, ¿no? Y su cuerpo como el pan. Entonces, bueno, es un poco esa transformación de ese pesaje a la Eucaristía cristiana. Y por eso entiende el catolicismo que no debe llevar levadura. ¿Cuál es el tema? Que los ortodoxos se desligan de eso y acusan a los católicos de judíos, ¿no? De seguir esas doctrinas judías demasiado a rajatabla. Dicen que no, que es todo lo contrario, que el pan debe llevar levadura porque, bueno, la levadura en el pan representa pues ese símbolo de alegría, ¿no? Vamos a decir, de resurrección, ¿no? De ver cómo crece, de ver cómo se eleva hacia el cielo, hacia el techo de la cocina, ¿no? Que es, bueno, básicamente pues lo que hizo Jesús, ¿no? La resurrección y, bueno, como una nueva vida, ese símbolo de plenitud, ¿no? De alegría. Entonces vemos como aquí viene el porqué del pan con levadura o pan sin levadura. Y ya está. Yo creo, Javi, espero que te vayas hoy a la cama sabiendo algo más. No, Y la verdad que ha sido súper interesante, ¿no? Ver cómo, él lo desconocía casi todo, ¿no? Ver cómo llegamos de ese cristianismo, de tener solo esas dos vertientes, ¿no? El arrianismo y niceo, a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que es algo completamente distinto. El arrianismo ni existe y, bueno, y el niceo como tal tampoco, sino que habría pasado el catolicismo aquí y luego en el otro lado el ortodoxo como nace, ¿no? La verdad que es súper interesante. Y un poco estas discusiones que a nosotros nos pueden parecer tan ridículas, ¿no? O sea, el hecho de pelearse por si el pan debe llevar o no levadura, ¿no? O incluso la que habíamos dicho antes, o sea, la del propio arrianismo, ¿no? El hecho de discutir por si... ¿Cómo vas a saber tú si es hijo de Dios, pero tiene la esencia de Dios, o si es un simple humano? O sea, es algo tan teológico, no tan abstracto, que realmente no parece tener ningún sentido, ¿no? Realmente pelearse por eso, o sea, prácticamente en todo lo demás coincidían, ¿no? Y sin embargo una cosa se declaró herejía y la otra es la religión oficial hoy en día, ¿no? Prácticamente. O sea que, vamos, son cosas que a nosotros nos parecen una locura. sí, 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 la verdad, son conceptos, ¿no? Que en el mundo donde vivimos de ChatGPT, inteligencia artificial y bueno, un poco, bueno, sigue manteniendo, ¿no? Ese toque romántico, ¿no? Vamos a llamarlo así, de la esencia del humano, ¿no? Esa esencia animista. Pero bueno, sí, son cosas, los tiempos van evolucionando, pero ahí encontramos un poco el porqué de estas cosas. Muy bien, Fran. Pues nada, muy interesante, lo dicho. Y bueno, también comentar, ¿no? Que cerramos prácticamente ya la temporada, ¿no? Con este capítulo. No sé si haremos un último, sería el 15º ya de esta primera temporada de Real del Tiempo. Y bueno, haremos un pequeño parón ahí de mini vacaciones en agosto. Y bueno, no cerramos la puerta a subir algún que otro short igualmente ahí en medio del verano. Pero por lo demás sí, ya empezaremos una segunda temporada en septiembre. Exacto, eso es. Ya nos estamos haciendo como los famosos, ¿no? Como Pablo Motos o bueno, todos estos que se toman un respiro en verano. Pero sí, es lo que queremos hacer. Y de hecho, bueno, nuestra idea también para ese último capítulo es hacer un capítulo un poco más ameno, vamos a llamarlo Más así, ¿no? relajado, Más ¿no? personal.
ya lo decimos, ¿no? Para eso, ¿no? Pues entender un poco cómo nos ha ido influenciando la historia a nosotros, qué hay detrás de Grial del Tiempo, ¿no? Cómo vamos compaginando esto, cuánto tiempo nos lleva cada grabación, o en fin. Yo creo que conocernos más, ¿no? Un poco más de forma personal. Ya son, como tú has dicho, van a ser 15 episodios ya largos, en donde hemos estado dando un poco la vara con todo. Pues yo creo que ahora viene el momento de conocernos más. Hemos subido ya muchos shorts y más que se subirán durante este verano. Y entonces, bueno, pues un poco para celebrar, ¿no, Javi? Que llegamos a 50, luego subiste tú ese short y explotó hasta 60. Sí. Entonces, simplemente dar las gracias y para que nos conozcáis un poco más. Sí. Y a ver si dentro de no mucho podemos celebrar esos 100 seguidores. Quizás, quién sabe, ¿no? Si en ese inicio de la segunda temporada. Y nada, eso, me lo he dicho. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en YouTube, estamos en iVoox, solo podcast. Y nada, Fran, hasta el próximo trago de Grial del Tiempo. A la próxima, Javi. Pégale un buen trago y otro a tu salud y nada, nos vemos de aquí poco. Hasta la próxima. Adiós. Que vaya bien.